Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla. Batalla no es batalla si no viene la prueba. Y si no viene la prueba, batalla no es batalla. Celebramos, mis amados hermanos, la memoria, la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. 4 días después del Papa Sixto, el diácono Lorenzo fue martirizado el 10 de agosto del año 258. El relato de su pasión narra que después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana, sufrió el tormento del fuego sobre unas parrillas. Es el más célebre de los mártires romanos. Alegrémonos hoy con la fiesta de San Lorenzo, quien se entregó al servicio de los pobres de la iglesia, mereció sufrir el martirio y reina gloriosamente con Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor, que nos llama a ser victoriosos en medio de las batallas de cada día, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios por las faltas, por los errores y por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Y alabemos y cantemos la gloria de Dios por el diácono y mártir San Lorenzo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste resplandecer al diácono San Lorenzo por su fidelidad al servicio de los demás y su glorioso martirio, concédenos por su intercesión amar a Cristo como Él lo amó y servirlo en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras buenas, como dice la Escritura. Reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará, aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, en ella esperaré, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de un célebre diácono. Y aquí yo quisiera aprovechar la oportunidad y aclarar lo que es un diácono y hablar un poquito sobre los grados que tiene el orden sacerdotal, para que nosotros hablemos con propiedad. Yo recuerdo cuando yo fui diácono, antes de ordenarme sacerdote, hay gente que decía: ¿cómo es que se llama el casi padre? El que es padre pero no es padre. No, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué significa la palabra diácono y cuál es ese servicio en la iglesia y por qué existen diversos tipos de órdenes. Hay que partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia se está gestando y se está formando. Aparecen claramente tres órdenes distinguidos de servicio o de ministerio sacerdotal.
El primero y el más elevado, el más importante en dignidad, en orden y sobre todo por lo que significa, es el obispo. El obispo es aquel que es sucesor de los apóstoles. La palabra obispo significa vigilante. Eso es lo que es un obispo, un vigilante. ¿De quién? De los presbíteros, del clero y de los fieles de una determinada diócesis. El obispo es designado para que sea representante de Cristo cabeza, visiblemente, en un determinado territorio que se denomina diócesis o arquidiócesis. Yo en estos días en uno de los programas estaba explicando por qué hay unas ciudades, ¿verdad? Es lo que civilmente sería una ciudad, porque hay ciudades o determinadas diócesis que son diócesis y otras que son arquidiócesis. Y yo explicaba que cuando a un determinado territorio se le llama arquidiócesis es por la importancia, la antigüedad o lo destacado de ese lugar, porque hay un santuario muy importante o porque es la primera diócesis o por antigüedad o porque es la capital, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela hay 9 arquidiócesis y el resto son diócesis. Y al obispo que le toca dirigir una arquidiócesis como la de Caracas, Valencia, Coro, Maracaibo, se le llama arzobispo, ¿verdad? Y a los que están en una diócesis se les llama obispo. Fulano de tal, obispo de tal diócesis, ¿no? Entonces, el primer grado del orden sacerdotal o el grado, vamos a decir, máximo del sacerdocio lo tiene el obispo, que tiene la plenitud del orden. El obispo es el administrador por antonomasia de todos los sacramentos. Y para que un presbítero sea ordenado válidamente debe ser ordenado por un obispo, ¿no? El obispo es la cabeza de la iglesia local y por eso donde visita el obispo llega un sucesor del apóstol o un sucesor de los apóstoles. Luego, dentro de los obispos hay distintos cargos. Hay unos que los nombran cardenales, ¿verdad? Que es el colegio más cercano al Papa, el colegio consultor del Papa. Hay otros que los nombran nuncios apostólicos. ¿Cuál es el papel de un nuncio? Estrictamente ser el embajador del Papa, el representante suyo en un determinado país. Pero la misma función de un embajador, representar al Papa, ¿verdad? Y los asuntos del Vaticano en un país. Y generalmente o siempre un nuncio apostólico es un obispo, ¿verdad? Entonces es el primer grado y el más importante en el orden sacerdotal, el episcopado, el obispo, ¿verdad? Que representa a Cristo cabeza y que es el sucesor de los apóstoles y que conduce una determinada porción denominada diócesis, que generalmente se equivale al territorio de un estado. El otro grado o el segundo grado, que es el que yo tengo y el que tienen mis hermanos sacerdotes, es el de el presbítero, que es el término bíblico que designa a los sacerdotes de la nueva alianza. La palabra presbítero significa anciano, pero no es el significado que nosotros le damos a esa palabra, que anciano es alguien que es muy viejito, que tiene muchos años, ¿no? El término presbítero o anciano en la Biblia es aquel que tiene sabiduría y que tiene las condiciones y la sabiduría para dirigir una comunidad cristiana. Como los apóstoles no se daban abasto, ordenaban presbíteros, nos dice los libros de los Hechos de los Apóstoles, ordenaban presbíteros y los asignaban a las comunidades cristianas para que fueran también como esos pequeños vigilantes, que en nombre del obispo y actuando también en su nombre y en el nombre de Cristo, fuesen la representación, la cabeza de Cristo en la comunidad cristiana. Entonces, un presbítero o un sacerdote puede tener diversidad de cargos. Un presbítero puede ser párroco, ¿verdad? Que es el que lleva una parroquia, es la cabeza de una parroquia y representa a Cristo cabeza en esa parroquia, ¿verdad? Por eso ustedes se dan cuenta que en las disposiciones que hay en el presbiterio, por eso se llama presbiterio, porque es el lugar de los presbíteros. En un templo católico, los presbíteros tienen su lugar y los fieles tienen su lugar. Por eso
es recomendado que en el área del altar o en el presbiterio se reserve solo para los presbíteros y los servidores más necesarios, y que los fieles estén en su lugar porque juntos conformamos la misma iglesia, pero eso tiene un sentido. El presbítero en el presbiterio representa a Cristo, cabeza de la iglesia, que en realidad es el que preside toda la celebración. Por eso Pablo dice, ¿quién bautizó a Pablo, a Apolo? No, el que bautiza es Cristo. Esa es la doctrina católica. ¿Quién bautiza? ¿El padre Enrique? ¿O el padre Juan? ¿O el padre Pedro? ¿O el padre...? No, pero bautiza a Jesús. Bautiza a Cristo a través del presbítero que está presidiendo esa celebración. ¿Quién preside la Eucaristía? Este sacerdote no. El presbítero que preside la Eucaristía presta su voz y presta sus manos a Cristo, que en realidad es quien preside la asamblea litúrgica, quien preside la Eucaristía. Un presbítero puede tener diversos cargos, puede ser párroco, puede ser vicario, que es el ayudante del párroco. Hay parroquias que son muy grandes y no se dan abasto con un solo sacerdote, entonces nombran un párroco y varios vicarios o un vicario, ¿verdad? Puede ser capellán de una escuela, de una casa hogar, de un canal de televisión, como este servidor, ¿verdad? Que me dice que yo soy el capellán de TV Familia, dicen por ahí. Entonces, puede ser capellán de un hospital, ¿verdad? Yo tengo 9 años de sacerdote y yo creo que he pasado por todo. Cuando yo estuve en mi primera parroquia, en Valencia, ya en San Juan María Vianney, fui vicario de esa parroquia, y mientras era vicario fui capellán en unas escuelas católicas, fui capellán pro tempore del hospital de Valencia, era capellán del cementerio municipal, o sea que yo todas las capellanías ya me las conozco. Y estando aquí en Caracas, pues capellán de un hogar de ancianos, sigo trabajando en la pastoral educativa. Ahora trabajo en los medios porque Dios me puso aquí, trabajo como capellán de la policía y bueno, para ustedes contarlo. O sea que me ha tocado como que saber los diferentes mundos del ministerio. Bueno, todavía me faltan porque la labor de un sacerdote es muy amplia. Un sacerdote puede trabajar en cualquier campo o en cualquier área, ¿no? Y qué bonito cuando uno ve sacerdotes entregados a sus capellanías, a sus comunidades. Eso es una gran bendición. Yo en Venezuela veo la mano de Dios obrar a través de mis hermanos sacerdotes, que hacen una labor tan excelente, ¿verdad? A contracorriente, con miles de dificultades, con problemas de todo tipo, económicos, de salud, y ahí van los padres. Es un ejército de Jesús muy poderoso, el ejército de sus presbíteros, ¿verdad? Y somos los más numerosos. Bueno, los obispos son un grupo reducido, un grupo pequeño. Luego viene el colegio de los presbíteros, que son muchos. Y luego viene el orden de los diáconos, que es el tercer grado del orden sacerdotal. Por eso lo expliqué así detalladamente, las labores que hace un obispo, las labores que hace el presbítero o el sacerdote, y ahora vamos a hablar del diácono. ¿Quién es el diácono? Bueno, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles no se daban abasto y escogieron a 7 hombres y los ordenaron diáconos. La palabra diácono viene del griego servidor. ¿Quién es el diácono en la iglesia? Un servidor. Y en la iglesia primitiva se eligieron a esos primeros diáconos para que fueran los administradores de la plata, del dinero de la comunidad cristiana, ayudaran con la atención de las viudas, que yo creo que habían bastante, ¿verdad? Porque tuvieron que destinar diáconos nada más a que atendieran y cuidaran a las viudas y a los huérfanos de la comunidad cristiana, y el diácono se encargaba de hacer las obras de caridad en nombre de la iglesia. Un ministerio hermosísimo. El ministerio del diaconado a lo largo del tiempo se fue perdiendo en la iglesia como un ministerio estable. Al paso de los siglos se fue perdiendo y ya fue quedando solamente como un paso previo a la ordenación sacerdotal. O sea, uno pasa por el diaconado y luego recibe el orden presbiteral, ¿no? O sea, nadie puede ser ordenado directamente sacerdote. Primero tiene que pasar por la ordenación diaconal, estar un tiempo sirviendo como diácono y luego es que te ordenan presbítero, porque la iglesia tiene sus procesos, ¿verdad? Y que son procesos pedagógicos muy, muy importantes, porque a nadie se le hace pastor de la noche a la mañana de una comunidad cristiana.
Eso tiene toda una preparación y unos pasos importantes, ¿verdad? Que son importantes de desarrollar. Fue el Concilio Vaticano II, entre el año 62 y 65 del siglo pasado, que recuperó la figura del diácono como un ministerio permanente. Por lo tanto, existen dos tipos de diáconos. Los diáconos transitorios, que son aquellos que se preparan para la ordenación sacerdotal. Yo fui diácono transitorio 6 meses. Eso fue mi periodo de diácono. A mí me ordenaron diácono el 19 de marzo, día de San José del 2011. Y me ordenaron sacerdote el 1 de octubre del mismo año. O sea, esos 6 meses los pasé yo de diácono. ¿Y cómo disfruté yo mi diaconado? Yo lo viví. O sea, era bonito, es un ministerio bonito. ¿Cuáles son las labores de un diácono? ¿Y en qué se distingue un diácono de un sacerdote? Eso es muy importante también saberlo. El diácono transitorio es aquel que está preparándose al sacerdocio y por lo tanto dura un periodo y luego es ordenado presbítero. El diácono permanente es ordenado por la iglesia para que sea diácono hasta el día de su muerte. Él no va a pasar de ahí. Es diácono permanente. Y entre los diáconos permanentes pueden ser hombres solteros o casados. Pero si un hombre casado desea ser diácono, es la iglesia la que lo elige, no él. No es que diga, yo quiero ser diácono. No, es el párroco y el obispo que decide quiénes van a ser diáconos permanentes. Requieren el permiso de la esposa. Y en muchos lugares, en muchas diócesis, la esposa tiene que hacer el curso con el diácono permanente para saber a qué se va a comprometer el esposo, ¿verdad? Para que después no haya problema. Mira, pero es que tú te la pasas metido en la iglesia, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, bueno, saber los compromisos, ¿verdad? Todavía acuérdense que esto es algo recuperado recientemente, todavía falta un poquito de organización en el tema de los ministerios del diaconado y de cómo organizar el tema de la finanza, de sus trabajos, porque bueno, tiene que mantener una casa. Pero ¿qué puede y qué no puede hacer un diácono? Esto también es muy interesante. El diácono puede administrar el sacramento del bautismo, puede llevar la comunión a los enfermos, puede ayudar al sacerdote, al presbítero durante la Santa Misa y proclamar el Evangelio. La proclamación del Evangelio es un ministerio específico del diácono. Es decir, que si en una misa hay un presbítero y un diácono, o un obispo, un presbítero y un diácono, es el diácono el que siempre va a proclamar el Evangelio, porque él es ministro del Evangelio. Y ayuda también a la distribución de la Sagrada Comunión dentro de la misa. El diácono también está facultado para presenciar como testigo de los matrimonios. Él puede presidir una celebración de un matrimonio. Puede celebrar las exequias, cuando muere una persona, ¿verdad? Hacer el rito de las exequias. Puede dar bendiciones a imágenes, a hogares, a personas. Puede dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Las únicas dos acciones litúrgicas reservadas al sacerdote y al obispo, ¿verdad? Es la confesión y la celebración de la Santa Misa. Esas son dos cosas que no puede hacer un diácono. El resto de los sacramentos los puede ejercer, la unción de los enfermos tampoco, porque la unción de los enfermos implica perdón de los pecados y para que sea ejercida válidamente debe ser por un presbítero o por un obispo. Lógicamente tampoco puede confirmar, porque eso es un sacramento reservado al obispo y a los sacerdotes delegados para ello, ni ordenar, lógicamente, porque el único que ordena es el obispo. Pero eso es un diácono. En vestimentas litúrgicas, el diácono, en lugar de llevar la estola al modo sacerdotal, el sacerdote lleva la estola colgada sobre el hombro hacia abajo. El diácono la lleva cruzada sobre el hombro. Eso es lo que distingue al diácono. En lugar de colocársela sobre el hombro, se coloca la estola cruzada. Cuando vemos que una persona lleva la estola del color litúrgico de la celebración del día, pero cruzada sobre el pecho, ya sabemos que es diácono. Y en el caso de la Eucaristía, en lugar de usar casulla, que es esta vestidura que no tiene costura, que es una sola pieza, ¿verdad? Como el manto de Jesús, el diácono puede llevar la dalmática,
que tiene un corte cuadrado abajo, ¿verdad? Y tiene mangas. ¿Y qué era la dalmática? Un delantal. Así de sencillo. Era el delantal que se usaba en la liturgia porque había que cargar los panes, había que distribuir los alimentos después de la misa. Entonces llevaba como vestidura una especie de delantal que se fue convirtiendo en una vestidura litúrgica. El diácono entonces es servidor. En el caso de la iglesia primitiva, pues los diáconos eran los administradores, los que llevaban el dinero y las finanzas. Y quisiera terminar esta catequesis sobre los ministerios en la iglesia contando una anécdota de San Lorenzo precisamente. San Lorenzo, el Papa Sixto II lo había nombrado administrador de los bienes de la iglesia de Roma. Y a él le tocaba pues recibir las finanzas, administrarlas, ¿no? Y gastar lo que fuese necesario, etc. Un día, cuando lo tomaron preso, el administrador de Roma, en nombre del emperador, le dijo: en este momento quedan confiscados todos los bienes de la iglesia, tienes 3 días para buscarme todos los bienes y todos los recursos económicos que tiene la iglesia y me los entregues a mí. Dicen que Lorenzo estuvo 3 días paseándose por toda la ciudad de Roma y recogió a todos los pobres, a todos los mendigos, a toda la gente que andaba en la calle y fue y se los llevó al emperador. Dijo: usted dijo que les trajéramos el tesoro de la iglesia. Aquí está. Este es el tesoro de la iglesia. Los pobres, los indigentes, la gente que no tiene casa, la gente que no tiene comida, porque en ellos es que se nos van todos nuestros recursos. Y es un testimonio real de la vida de San Lorenzo. Al final, pues, dice la tradición que fue martirizado, siendo colocado sobre una parrilla encendida. Dice la biografía que él iba feliz al martirio porque sabía que se iba a encontrar con Jesús apenas le tocara el momento de la muerte. Y dicen que le decía a la gente que lo estaba martirizando: ya estoy listo por este lado, denme la vuelta, ¿verdad? Entonces fue un hombre que fue al martirio con mucha fe, con mucha confianza de que iba a obtener el reino de Dios. Hoy la petición que vamos a hacer es por los que tienen el servicio del diaconado en la iglesia. Vamos a orar por los diáconos, tanto por los muchachos que se están preparando para recibir el diaconado o los que ya han sido ordenados diáconos y que están esperando la ordenación sacerdotal, como por aquellos hombres que, siendo solteros o casados, ejercen el ministerio del diaconado permanente en la iglesia a nivel universal, que ayudan tanto a la pastoral y al servicio litúrgico de caridad del pueblo de Dios. Entonces hoy nuestra petición especial es por todos estos hombres consagrados al servicio de Dios y de la iglesia. Junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar al diácono San Lorenzo y haz que este sacrificio eucarístico ayude a nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre del glorioso mártir San Lorenzo
diácono, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra proclamamos sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Voy a utilizar la plegaria eucarística número 1, o también denominada canon romano. Es de las plegarias eucarísticas que propone el misal, tiene varias opciones, una de las más antiguas, y fue compuesta en la iglesia de Roma en los primeros tiempos del cristianismo. ¿Cuál es la hermosura que tiene esa plegaria? Primero, su antigüedad, la belleza de sus palabras y de sus expresiones, la cantidad de símbolos y de signos que tiene, y sobre todo hay algo muy bonito que menciona a los santos y mártires de la iglesia primitiva romana, entre los que está Lorenzo. Entonces vamos a unirnos a la iglesia de Roma con esta plegaria eucarística número 1, que se suele utilizar en las más grandes solemnidades de la Iglesia universal. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pensemos en un momento en nuestros familiares, amigos, seres queridos, personas que están cerca, que están lejos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Ahora pensamos en los seres queridos difuntos. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y agradeciendo al Señor su infinito amor por todos nosotros, dirijamos nuestra plegaria como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Amado Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, danos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Fervorosos en la fe, compartamos el saludo fraterno de la paz y que esa paz llegue a todos sus hogares. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que esta Eucaristía que hemos celebrado al conmemorar la fiesta de San Lorenzo nos haga participar, Señor, más profundamente de los frutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa entre todas la más bella, salve hermosa doncella,
ruega a Cristo por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, Señor, te pedimos, suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo con el fin de perder a las almas. Amén. Oramos hoy por los diáconos, por sus familias. Pedimos a Dios para que muchos hombres presten ese servicio tan bonito en la iglesia y muy especialmente oramos por la fortaleza espiritual de los que han dicho sí al Señor a través de este ministerio. Jesús, yo te adoro, te proclamo mi Rey. Alabanza y adoración sean dadas a ti, Señor, a ti que nos amas y que te quedas con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Hoy en el día de San Lorenzo queremos pedirte de manera muy especial por los diáconos transitorios y permanentes, por los jóvenes que se preparan al sacerdocio y que están próximos a recibir el diaconado. Pidamos por las familias de estos hombres que sirven a Dios desde este servicio y desde la entrega, que muchas veces lideran comunidades donde no puede llegar el presbítero y que son apreciados porque intentan dar un servicio de fe, de evangelización, de liturgia, de caridad en los lugares donde están. Te pedimos también, Señor, para que nos ayudes en nuestros peligros, nos des fortaleza en las luchas y en la batalla cotidianas como se la diste a San Lorenzo, que en medio de la adversidad y de la prueba supo serte fiel. Amén. Y estás aquí, Señor, me postro en adoración.